que se responde con un sí o no. Direct questions or yes or no questions. Pero ahora vamos a ver un tipo de pregunta diferente. Y en este caso vamos a utilizar question words. Question words significa palabras interrogativas. Que nos ayudan precisamente a obtener más información, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿Do you live in San Antonio? Es una pregunta directa, ¿verdad? ¿Do you live in San Antonio? No, I don't. ¿Do you live in Austin? No, I don't. Entonces, no te puedes ir ciudad por ciudad preguntándole, ¿verdad?, dónde vive. Entonces, aquí necesitas una question word para saber dónde vive la persona. Entonces aquí le vamos a usar la palabra ¿dónde? Where. Where do you live? Where do you live? Entonces hoy vamos a aprender aquí una listita de palabras interrogativas que nos van a servir para hacer preguntas donde vamos a recibir la información que necesitemos. Entonces fíjense, las interrogativas que vamos a repasar, probablemente muchas de esas ya las conocemos. La primera es why. ¿Qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver también where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Así es. También vamos a ver when. ¿Qué significa when? ¿Alguien más que participe? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, hay. Así es. Esta también, chicos, a veces se utiliza para decir ¿a qué hora? Muchas veces cuando uses when, te está preguntando cuándo, es decir, el día, la fecha, ¿verdad? O te está preguntando también a qué hora. También vamos a ver what. Usualmente what viene seguida de algo extra por ahí. What significa qué. Y también puede ser cuál. Ahora, cuidado, por ejemplo, con esta forma, chicos, porque nosotros, por ejemplo, en español, a veces cuando no entendemos algo porque la persona habló muy bajito o por cualquier razón le decimos, ¿qué? ¿Verdad? Para tratar de que la persona vuelva a repetir lo que dijo. Pero en este caso no es equivalente el what que tenemos en inglés, ¿verdad? What lo vamos a utilizar para preguntar, por ejemplo, ¿qué hora es? What time is it? Siempre lo vamos a acompañar de algo. O what's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Verdad? What day is today? ¿Qué día es hoy? Entonces, no lo usemos para cuando estamos hablando o queremos preguntarle a la persona que repita porque no entendimos, ¿verdad? En ese caso vamos a decirle, I'm sorry, can you repeat that, please? ¿Verdad? Entonces tratar de evitar ahí el what. Porque what, si tú le dices eso a una persona, es como que no te gustó lo que dijo. What? ¿Verdad? Entonces estás como que, ay, ¿qué dije? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que sepamos que a veces informalmente si se utiliza, ¿verdad? A lo mejor le puedes decir a tu hijo o a alguien así como de mucha confianza, what? Pero usualmente a otras personas vamos a tratar de decirle, I'm sorry, can you repeat that, please? Si acaso no entendimos o no escuchamos. Entonces, ojo con el what por ahí. Vamos a ver también what time, que es What time, que significa a qué hora. How, ¿qué significa how, chicos? ¿Cómo? ¿Cómo? How much? ¿Cuánto cuesta? Esta es una pregunta que se usa con mucha frecuencia para preguntar el precio de algo
Pero también nos puede servir para preguntar cuánto de lo que sea. Por ejemplo, ¿cuánta agua? How much water do you need? How much coffee do you drink? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, se usa mucho para preguntar el precio, pero significa cuánto. Y eso va a ser en singular, chicos. ¿Cuánto? También tenemos una que es how many, y esta la vamos a usar para cuando estemos hablando de plural. ¿Cuántos? ¿Cuántos o cuántas? Obviamente también podemos usar ahí la forma femenina. Por ejemplo, how many chairs we have in this classroom? How many shares? How many chairs? 4, 5, 6, Como estoy 9. usando el plural ahí, por ejemplo, uso el how many. Pero si quiero decir cuánto tiempo tenemos, how much time do we have? Right? Entonces, how much para singular. De hecho, cuando estamos preguntando esto es porque decimos how much money does it cost. Eso es lo que estamos diciendo con el how much, pero lo cortamos, ¿verdad? Si a alguien en una tienda tú le dices how much, esa persona ya sabe que estás hablando del precio, ¿verdad? How much does it cost? Por ejemplo, sería el precio. O how much is it? Esa sería la pregunta completa para el precio. Aunque muchas personas nos entienden cuando decimos how much y estamos preguntando por el precio. Entonces, para singular, para plural. También vamos a ver who. ¿Qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ver which. ¿Cuál? Entonces, si ustedes observan por acá, vimos que el what puede ser qué y puede ser cuál. Y acá también estamos viendo qué ¿Cuál? significa cuál. Entonces, ¿cuándo deberías usar what y cuándo deberías usar which? Ese es una buena dato que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a usar what, traducido como cuál, cuando las opciones son ilimitadas. Por ejemplo, los colores. What's your favorite color? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué? Porque las opciones prácticamente son ilimitadas. Y vamos a usar which cuando son muy poquitas opciones las que tenemos. Casi siempre hay dos, ¿verdad? Si tienes dos plumas, which one you want? Which one? Which one? ¿Cuál? Which one? Porque tus opciones son poquitas. Entonces, cuando mis opciones son poquitas, usamos which. Okay. Después vamos a tener otras dos que no vienen por ahí en su lista, pero se las voy a agregar aquí porque son importantes. How long? ¿Cuánto tiempo? Oh. ¿Cuánto tiempo? How long is the class is gonna last? ¿Cuánto tiempo va a durar la clase? How long? Ok. How long es sobre el tiempo, Sí, no sobre la medida. exacto. Fíjate que también puede usarse ahí en medida. How long is this table? ¿Verdad? Ok. Pero también se usa muchísimo. ¿Qué tan largo va a ser el tiempo que tengo que esperar? Perfecto. ¿Verdad? O sea, tiempo o medida. Sí. Bueno, maestra, una vez yo escuché a un señor hablando por teléfono y luego yo le hablé para preguntarle algo. Le dije, how long, how long. Le decía al teléfono. Ok. Pero ahí es hold on. Hold on. Hold on. Espera. ¿Qué significa? Espera. Espérate tantito. Hold on. Hold on. Yeah, okay. Y uno más. How often. ¿Qué tan común? Así es. O con qué frecuencia. ¿Qué frecuencia? Ahora, cuando tengamos estas palabras interrogativas, chicos, question words, en nuestra pregunta, aún así, de todas maneras,
vamos a necesitar los auxiliares, el do y el does. Por ejemplo, si quieres preguntar, ¿dónde vives? Voy a poner primero where y luego mi auxiliar do, ¿verdad? Que es el que corresponde para you. Where do you live? Aún así, voy a necesitar mis auxiliares. O si quieres preguntar, ¿dónde vive ella? Where Does she live? does she live? Entonces, con esta información ya puedo obtener con estas preguntas ya puedo obtener muchísima información. Prácticamente lo que yo necesite saber, importantísimo que memoricemos estas preguntas. Probablemente ya sabemos muchas, ¿cierto? La mayoría de ellas ya no las sabemos. Solamente también hay que recordar que se ponen también con el orden correcto, ¿verdad? Usando los auxiliares por ahí. Y utilizándolo también de la manera adecuada. Quizá una que otra por ahí eran nuevas, a lo mejor no sabíamos la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Pero ya la aprendimos por ahí. También no sabíamos que existían estas dos a lo mejor, ¿verdad? La diferencia. La diferencia entre una y otra, etc. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la página